Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas, diputados. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí en la sesión y, por supuesto, a la diputada Brenda Ruiz, quien es la secretaria de nuestra comisión. Por supuesto, saludar a la ciudadanía que nos sigue a través de las distintas redes sociales y canal oficial del Congreso de nuestra ciudad. Sean bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Administración Pública Local. Quiero aprovechar para saludar también a la diputada Miriam Saldaña y al diputado Roy Fi Torres, quienes se encuentran aquí conectados y que son promoventes de los instrumentos de nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Esta presidencia informa que la convocatoria para la presente sesión se remitió en tiempo y forma a los correos institucionales de las y los diputados integrantes de esta comisión y asimismo para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Proceda la diputada secretaria a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión, por favor. Buenas tardes. Por instrucciones de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Presente. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. La de la voz, Brenda Ruiz. Torres Raúl, Presente. presente. Tomada su asistencia, diputado. Diputado Manuel Talayero Pariente. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Diputado Alejandro Villanueva Carvajal. presente, perdón. Villanueva presente. Tomada su asistencia, diputado. Diputado Gracias. Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, presente. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, presente. Diputada presidenta, 1, 2, 3, 4. Diputada presidenta, hay una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Pues siendo las 14:06 del día 12 de diciembre del 2025, se declara abierta la tercera sesión extraordinaria de esta comisión. Compañeras y compañeros, antes de someter a aprobación el orden del día, quisiera proponer su modificación a efecto de retirar el dictamen enlistado en el numeral 5 relativo a la ley de adquisiciones, toda vez que se considera que requiere un mayor análisis. Asimismo, quisiera proponer la adición del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo 2 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en materia de sellos de clausura, suscrita por el diputado Roy Fi Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mismo que fue distribuido en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión. Y por último, también modificar el punto 6 del orden del día para que en dicho dictamen se incorpore la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México en materia de armonización constitucional, suscrita por el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que toca de igual manera armonización a la ley en comento. En ese sentido, se solicita a la diputada secretaria proceda a consultar en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del orden del día y se apruebe con las modificaciones planteadas. Sí, diputada presidenta, nada más veo que la diputada Daniela Álvarez está solicitando acceso. A ver si nos puede ayudar en innovación, por favor. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del orden del día y se apruebe con las modificaciones planteadas. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura y se aprueba en sus términos, diputada presidenta. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se dispensa la lectura y se aprueba con las modificaciones propuestas y se deja constancia que el orden del día está integrado por 11 puntos para efectos de la versión estenográfica. Los puntos 3 y 4 del orden del día son la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la versión estenográfica de la sesión anterior, toda vez que fueron distribuidas en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión. Se solicita a la diputada secretaria proceda a consultar en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura y se apruebe en sus términos.
Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del acta de la versión estenográfica y de la versión estenográfica de la sesión anterior y se aprueben en sus términos. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura y se aprueban en sus términos, diputada presidenta. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se dispensa su lectura y se aprueban en sus términos. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo 2 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en materia de sellos de clausura, suscrita por el diputado Royfi Torres González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión, proceda la Secretaría a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen en referencia. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el dictamen que se pone a su consideración propone fortalecer los mecanismos de información vinculados a la imposición de clausuras a establecimientos mercantiles en la Ciudad de México a fin de que la ciudadanía cuente con mayores elementos de conocimiento respecto de dichas medidas administrativas. En particular, la propuesta busca que los sellos de clausura incorporen información que permita identificar la causa que motivó la imposición de la sanción con el propósito de favorecer la claridad y comprensión del acto administrativo. Al respecto, esta dictaminadora, al analizar la propuesta de reforma presentada por el diputado promovente, determinó procedente la viabilidad de la misma, toda vez que la propuesta atiende a criterios de transparencia y seguridad jurídica, al facilitar que la ciudadanía identifique la causa de la clausura de un establecimiento mercantil, contribuyendo con ello a una mejor comprensión del acto de autoridad y la correcta operatividad en el marco normativo vigente. No obstante, y con el propósito de fortalecer la claridad normativa y asegurar una aplicación práctica homogénea de la disposición, esta dictaminadora considera pertinente proponer modificaciones a la redacción originalmente planteada. En este sentido, se estima adecuado precisar que los sellos de clausura deberán incluir la causa que dio origen a la sanción en lugar de incorporar el texto resumido o completo de la disposición legal correspondiente. Esta adecuación permitirá alcanzar el objetivo informativo de la iniciativa al facilitar que la ciudadanía identifique de manera clara e inmediata el motivo de la clausura sin incorporar en el sello elementos de naturaleza normativa cuya exposición detallada se encuentra contenida en la resolución administrativa que sustenta el acto de autoridad. Con ello se preserva la función eminentemente informativa de los sellos de clausura, se favorece su comprensión por parte de la población y se contribuye a una implementación eficiente y uniforme por parte de las autoridades competentes, sin modificar el sentido ni la finalidad de la propuesta original. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a su consideración de esta comisión el presente dictamen en sentido positivo. Y preguntar, por favor, si me lo comentan de viva voz porque no veo muy bien toda la pantalla, si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. Si me permite, Bueno, diputada presidenta. Claro. Adelante, diputado Royfi, con gusto. Muchas gracias. De manera muy breve, en primera, agradecer a la presidencia de la comisión, diputada Mateos, por la incorporación de este dictamen que efectivamente proponemos para garantizar la transparencia y sirve también al combate a la corrupción en esta parte de las clausuras que se emiten en la ciudad. Sabemos que ha sido hoy objeto de algunas críticas y del procedimiento que siempre se puede perfeccionar, y hoy que la ciudadanía en general sepa las causas de las clausuras que se dan en los diferentes establecimientos mercantiles y también en las en obras de la ciudad, pues nos va a ayudar a todos a cuidar que efectivamente estas causas pues se erradiquen, o que la ciudadanía también se convierta en vigilante de la apertura de este tipo
de establecimientos o de obras y que cumplan con todos los requisitos. Y el cambio que se propone, pues también me parece sumamente adecuado para que quede claro que lo que se tiene que incorporar en los sellos de clausura, que hoy ya viene en prácticamente todos los esquemas de clausuras, los expedientes, ¿no? Se ponen ahí los expedientes, hoy también se agregue específicamente la causa por la que se está generando este acto de autoridad. Entonces, agradecerles a la presidencia de la comisión y a los integrantes por apoyar esta propuesta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le pediría, por favor, a la secretaria consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor, Elizabeth Mateos. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres, a favor. La de la voz, Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero. Diputada Daniela Gisela. Un análisis más profundo. Diputado Manuel Talayero, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor, solo hago una precisión de que me gustaría de que se hiciera un análisis más profundo para evitar lo que justamente está buscando el diputado Royfield, que se combata la corrupción, es lo único que pediría. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, a favor. Diputada presidenta, existen 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y sea puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, porque se reforman los artículos 3º, fracción 4ª, 4 fracciones 4ª y 15ª, 6ª, fracción 3ª y 9 fracciones 1ª y 2ª de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, suscrita por la diputada Miriam Saldaña Chaires, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México en materia de armonización constitucional, suscrita por el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión, procede a la Secretaría a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen de referencia. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros, el dictamen que se presenta corresponde a las iniciativas de la diputada Miriam Saldaña Chaires y el diputado Pablo Trejo Pérez, mediante las cuales se propone modificar diversos artículos de la ley, sustituyendo las referencias al Distrito Federal, a la Administración Pública del Distrito Federal y a otras denominaciones ya superadas por los términos vigentes y la nomenclatura institucional correcta. Con ello se busca actualizar el marco normativo, otorgarle certeza jurídica y alinearlo con la estructura administrativa de la Ciudad de México. Tras analizar las propuestas, esta dictaminadora considera que las reformas son procedentes únicamente por lo que hace a la armonización, pues resulta indispensable para adecuar el ordenamiento a la naturaleza constitucional de la Ciudad de México como entidad federativa. La permanencia de conceptos, estructuras y normatividad ya derogada genera inconsistencias que dificultan su correcta aplicación. No obstante, se advierte que la homologación planteada también atendió otros artículos que mantenían referencias desactualizadas. Por ello, se proponen ajustes adicionales para sustituir menciones a autoridades
y órganos cuya denominación cambió, armonizar conceptos conforme al marco jurídico vigente y actualizar referencias legales que ya fueron reemplazadas. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta comisión el presente dictamen en sentido positivo. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Si lo puede mencionar, por favor. De no ser así, procede a la Secretaría a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres a favor. Torres Raúl a favor. La de la voz, Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Diputado Manuel Talayero Pariente. Diputada Daniela Manuel Talayero a Gisela. favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Gisela, a favor. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva a favor. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo a favor. Diputada Presidenta, existen 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en Gaceta Parlamentaria y sea puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, fracción tercera, 20, fracción octava, 25, fracción 15, 29, 55 ter, párrafo primero en su inciso B y 55 cuater, fracción sexta de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión, procede a la Secretaría a consultar si algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen de referencia. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. El dictamen que se presenta tiene por objeto garantizar la preservación adecuada, identificación, preservación y actualización de las referencias institucionales contenidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, asegurando que el ordenamiento refleje de manera fiel la estructura administrativa y normativa vigente en la Ciudad de México. Al respecto, esta dictaminadora determinó procedente la viabilidad de la misma. No obstante, durante el estudio del articulado objeto de reforma, esta dictaminadora identificó que algunas disposiciones continúan mencionando dependencias, órganos y entidades que han cambiado de denominación o que se reorganizaron administrativamente, lo que evidencia la necesidad de actualizar el texto legal para mantenerlo acorde con la estructura funcional actual de la administración pública, por lo que se realizaron modificaciones con el fin de depurar referencias anacrónicas y fortalecer la congruencia institucional y asegurar que el contenido de la ley corresponda fielmente al marco jurídico que rige en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta comisión el presente dictamen en sentido positivo. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? De no ser así, procede a la Secretaría a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres a favor. Ruiz Aguilar, la de la voz, a favor. Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero a favor.
Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Gisela, a favor. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, a favor. Diputada presidenta, existen 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en Gaceta Parlamentaria y se ha puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción de 15ª, segundo párrafo, 10, apartados A, fracción séptima, segundo párrafo, y B, fracción octava, segundo párrafo, 27, apartado A, fracción quinta, y 27 bis, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión, proceda a la Secretaría a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen de referencia. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Diputadas y diputados, el dictamen de la iniciativa de referencia propone sustituir referencias que aún correspondían al extinto Distrito Federal. Este objetivo es adecuado y necesario. Sin embargo, al analizar el ordenamiento completo, se detectaron otras disposiciones que también requerían ajustes para evitar confusiones y garantizar claridad en su aplicación. Por ello, se incorporaron modificaciones adicionales que permiten actualizar conceptos, corregir denominaciones institucionales y adecuar referencias legales que han cambiado con el tiempo. Estos ajustes fortalecen la propuesta inicial y aseguran que la ley refleje de manera precisa la estructura administrativa actual. Por tanto, con fundamento en los dispuestos en el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta comisión el presente dictamen en sentido positivo. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? No siendo así, procede a la Secretaría a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl, a favor. La de la voz, Ruiz Aguilar, a favor. Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez, a favor. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, a favor. Diputada presidenta, existen 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y se ha puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan la Comisión de Administración Pública Local con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley del Servidor Público de Carrera en la Administración Pública de la Ciudad de México. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de esta comisión, procede a la Secretaría a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen en referencia. Toda
toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. El dictamen que se presenta corresponde a la iniciativa de la diputada Miriam Saldaña Chaires, mediante la cual se propone modificar la ley del servicio público de carrera de la administración pública, toda vez que la iniciativa busca armonizar la ley sustituyendo las referencias al Distrito Federal por Ciudad de México con el fin de actualizar el marco normativo y darle certeza jurídica. Al revisar la propuesta, esta dictaminadora confirmó que la reforma es necesaria, ya que aún existen menciones a instituciones y normas que han cambiado o desaparecido, lo que genera inconsistencias en la aplicación del ordenamiento. Por ello, y al comprobar que la iniciativa está divinamente fundada, no contraviene disposición constitucional alguna y atiende un vacío normativo, se considera procedente aprobarla con las modificaciones propuestas a fin de que la ley quede plenamente alineada con el marco jurídico vigente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta comisión el presente dictamen en sentido positivo. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? De no ser así, procede a la Secretaría a consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. No tiene señal. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. ¿Ya me escucha, diputada presidenta? Disculpen. Ya. Ahora sí No que se se me preocupe, pues. trabó la red, perdón. Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl, a favor. La de la voz, Ruiz Aguilar, a favor. Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Gisela Álvarez Camacho. A favor. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Gerardo Villanueva Albarrán. Villanueva, a favor. Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, a favor. Diputada presidenta, existen 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Su micrófono, diputada. Su micrófono, diputada. Gracias, disculpe. Bueno, gracias, diputada secretaria. Remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y se ha puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? De no ser así, siendo las 14:32, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos, y les pediría su apoyo para firmar a la brevedad posible estos documentos aprobados para estar en posibilidad de enviarlos a la presidencia de la mesa directiva para su inscripción en el orden del día. Gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos, Gracias, buenas tardes. presidenta. Gracias.